que es un gusto de poder nuevamente estar juntos para poder estudiar la palabra del Señor. Nos quedaron algunas cosas el año pasado de ver parte del libro de Números y todo el libro de Deuteronomio. Cuando terminemos estas dos ideas, por cierto, algunas cosas voy a pasarlas rápidamente, puesto que este año vamos a ver el libro de Josué hasta Segunda de Crónicas. Vamos a estudiar todos estos libros históricos. Y el segundo ramo que vamos a ver tiene que ver con la Iglesia del Nuevo Testamento y sus doctrinas. Así que espero de que todas estas cosas puedan servir para el crecimiento de cada uno. Así que vamos a hacer recordar algunas cosas que quedaron, que no se pudieron hacer el año pasado. En el caso de lo que está acá, en relación a estos libros de Números y bien, cuando Israel avanza hacia la tierra prometida y derrota a los amorreos y basanitas, los moabitas se preocupan, y en el fondo no solamente los moabitas, sino que muchos de los pueblos que existían en aquellos tiempos en el camino hacia a la tierra prometida, existe una preocupación de este tremendo grupo que viene de Egipto. Había un gobernante en Moab que se llamaba Balac, y él envió por un profeta madianita llamado Balaam, con el único propósito que tenía él de que maldijera a Israel, de alguna manera él se librara de aquel tremendo ejército que se venía encima. Este nombre Balaam, por cierto, se va a ir viendo en el Nuevo Testamento en varios escritos de los tanto de Pedro, de Judas, incluso hasta el mismo Apocalipsis hace una figura de lo que fue este hombre maligno en realidad. Y Moab podría derrotar a Israel si Dios estuviera en contra de ellos. Eso es el argumento que se plantea. Por lo tanto, este Balaam era un profeta de Dios. Dios le habla a Balaam y le hace ver que él no tenga nada que ver con los moabitas. Que de lo que se le está pidiendo él no haga, no tenga algo que ver. Este rey moabita Balac envió un grupo más grande de representantes para tratar de persuadir a Balaam: oye, tienes que maldecir a Israel. Lo cierto está de que Dios acepta enviar a Balaam, pero con un solo propósito. Aquí estamos viendo lo que es esta inspiración de la palabra de Dios cuando estudiamos la inspiración de las Escrituras. Si Balaam habla lo que Dios manda, Dios le permite a él ir, pero con esa condición de hablar lo que Dios mandaba. Algo sucede ahí estamos en el libro de Números. Dios se enojó con el profeta porque él toma un camino contrario. Y hay un relato que nos muestra la Escritura, donde el animal que iba a Balaam, que era un asno, él se desvía 2 veces porque ve al ángel del Señor, a quien Balaam no podía ver. La Escritura dice que Balaam golpeó el asno 2 veces y estuvo a una 3ª vez. Y bueno, aquí ocurre una situación. La Escritura así lo señala. El animal le habló a él. Y Dios le permite a este hombre, Balaam, ver al ángel que está con una espada listo
impedir su camino a donde él va. Bien, este rey Balac lleva entonces a este profeta a los lugares más altos, pero vemos por lo que dice el relato bíblico, que en vez de maldecir, Balaam bendice a Israel. Muy enojado este Balac, vuelve a llevar a Balaam a la cima del monte Pisga, pero para que maldiga a esa gente que viene. Pero la Escritura señala que nuevamente bendice a Israel. Luego lo cambia de lugar y lo lleva a la cima del monte Peror, donde ahora puede ver a todo Israel, y nuevamente la Escritura señala que Balaam bendice a Israel, y a los que la bendicen y maldice a los que le maldicen. Y ahí en el versículo 24, estamos en el libro de Números, estos relatos están allí, donde se cuenta esta situación, capítulo 24 en el libro de Números. Balaam finalmente pronuncia acá en este capítulo una tremenda profecía. Aquí, desde el versículo 1 hasta el versículo 9, hay una tremenda profecía de parte de él, de lo que era el pueblo, de este pueblo que Dios había sacado de allí, de Egipto. Pero aquí está por el dinero que se le ofrece. Balaam aconseja a Balac que use rameras para alejar a Israel de Dios. Este fue el maligno consejo. Él sabía que si el pueblo de alguna manera quebrantaba lo que es la palabra de Dios, Dios no iba a estar con ellos. Y esa es una gran realidad. Cuando se quebranta lo que Dios dice en su palabra, Dios ya no está. Esa es una historia que la encontramos en todas las Sagradas Escrituras. El asunto está de que Israel cae en la tentación y se comete fornicación a la vista de la congregación. Y dentro de esto, ese es el capítulo 25. En el capítulo 25 hay uno llamado Fines, que era el nieto de Aarón, que era el sumo sacerdote, que con mucho celo en su corazón usa una lanza para matar tanto a hombre como a la mujer. Así lo dice el versículo 25, versos 7 y 8. Y dice, y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alaceó a ambos, el varón de Israel y a la mujer por su vientre, y él tomó esta decisión. Él vio que la cosa no estaba bien. Y la Escritura señala que una mortandad había comenzado, el juicio de Dios por esta situación. Y con esta acción que toma él, el texto ahí en el versículo 8 dice, sola mortandad de los hijos de Israel. Murieron, de acuerdo al versículo 9, 24.000 que fueron tentados y cayeron. Y bueno, el juicio de Dios cayó sobre ellos. 24.000 murieron en este lugar que se llama Baal Peor, a causa de este gran pecado. Bueno, siguiendo dentro del mismo libro de Números, nuevamente dice que Dios instruye a Moisés a contar a los que tienen más de 20 años. Y la Escritura señala que habían disponible para la guerra, eso es el capítulo 26 del libro de Números, había 601.730 hombres disponibles para la guerra. Muy parecido el número de hombres que cuando fue tomado el primer censo, que lo hemos visto en otros libros. Este es un segundo censo que se llama.
Y la Escritura va a señalar ahí cuántos eran los que allí estaban, 601.730 hombres que estaban disponibles para la guerra. De los que salieron de Egipto, de los que salieron de la antigua, de los que salieron de allí, solo Josué y Caleb quedaron de esa generación. En esta oportunidad ya comienza una separación de un varón llamado Josué. Dios le dice a Moisés que elija a Josué para que sea su sucesor. Y en el capítulo 31, bueno, viene el juicio de Dios sobre los moabitas. Israel mata a los moabitas y muere en esta batalla Balac y Balaam, Números capítulo 31. Dice, también tenemos en el capítulo 32 del libro de Números, que Rubén, Gad y la mitad de la tribu de Manasés, porque fue la mitad nomás, solicitan las tierras tomadas como herencia. Dios la acepta. Y ahora sí, entramos ya al libro de Deuteronomio, que es el último libro escrito por Moisés. El libro Deuteronomio significa segunda ley, no es que sea dada una nueva ley, sino que la ley es explicada, enseñada, no es una nueva ley, es la misma antigua, pero es explicada a esta nueva generación que va ahora a tomar posesión de la tierra prometida. Es la segunda generación del pacto de Moisés que fue recibido en el monte Sinaí. Moisés reúne al pueblo al este del río Jordán y ya él sabe que él no lo va a conducir hacia la tierra prometida. Él no se le permitió por causa de no obedecer la voz de Dios. Y mucho lo sintió Moisés esta situación. Los libros del Pentateuco en varios muestran que Moisés sintió mucho esta situación y una y otra vez se lo pidió al Señor, y creo que aquí en el mismo libro de Deuteronomio, Dios ya zanja esta situación con él y le dice, mire, no me pidas más esto. Tu oración no va a ser respondida. Dios habló claro a él y él tenía que aceptar lo que Dios dijo. Así lo dice Deuteronomio capítulo 3, dice versículo 23 adelante. Dice que oré, dice a Jehová en aquel tiempo, diciendo, Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obra y proeza como las tuyas? Pase yo, esa fue la petición que nuevamente le ruega Moisés a Dios. Pase yo, te ruego, y ve aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero esta fue la respuesta del Señor. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó. Y me dijo Jehová, basta, no me hables más de este asunto. No me hables más de este asunto. Aquí ya, por lo tanto, tiene clara que él no va a conducir al pueblo de Dios. En el libro de Deuteronomio es interesante porque nos narra los discursos finales de Moisés. Son tres discursos, tres discursos que pronuncia Moisés. Y es la última revelación que Dios le dio a Moisés para que le diera a Israel. Es lo último. Ya Dios había dado bastantes cosas en revelación de su palabra, pero este es la última que el Señor le da. Y una de las cosas interesantes que encontramos nosotros en el capítulo 4, del 1 al 8, porque una de las palabras clave, si cierto,
hay una palabra que para mí es importante porque se ve dentro de todo el libro, es la palabra obediencia. La necesidad de oír y de poner por obra, de cumplir. Esta generación no debía ser como la primera generación, que se rebeló una y otra vez en el desierto, y que no hizo ni guardó la palabra de Dios. Un pueblo muy duro, pero que sin embargo, ciertamente aquella dureza de su corazón no se va a apartar tan fácilmente. Este pueblo al que Dios ha escogido, por eso que en este discurso primero, le dice en el capítulo 4, versículo 1 al 8, le dice: ahora pues Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño. Ahora, el verbo importante que ustedes lo marquen, oír, ¿no? Dios quiere que escuchen lo que Dios estaba señalando. Pero ¿para qué debían escucharlo? Para que lo ejecutéis, para que ellos pudieran oírlo y ponerlo y hacer lo que Dios estaba ordenando. Y al oír y ejecutarlo, ellos pudieran vivir. Y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. También está la solemne advertencia de que nada debe añadirse a las palabras que Dios está entregando a través de su siervo Moisés. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni tampoco dice, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo ordeno. La palabra estaba clara y ellos tenían ahora que estar dispuestos a obedecerla, oírla y obedecerla y hacerla, lo que Dios estaba diciendo. En el versículo 5 dice: mirad, dice Moisés, mirad, yo he enseñado estatuto y decreto como Jehová mi Dios me mandó. No es cosa mía. Esto es Dios que me lo mandó a hacer, decirlo y enseñarlo. Y yo he enseñado estas cosas como Jehová mi Dios me mandó. Nuevamente, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. No olvidemos que toda esta nueva explicación que se da de la palabra de Dios, donde se le da el contenido, la fuerza, para que el pueblo comprenda y entienda, era para poder poner por obra en la tierra en la cual ahora ellos iban a heredar. Dice, guardadlo pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría, el versículo 6, y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercano a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Aquí estamos viendo el gran privilegio. Hay una parte que quiero enseñar en el libro de Deuteronomio, este privilegio que tuvo este pueblo, esta nación, de haber recibido de parte de Dios mismo. A ellos se le confía la palabra de Dios. Eso es lo que el apóstol Pablo muy bien señala en el libro de Romanos, en el Nuevo Testamento. Este es un pueblo escogido con un plan, con un propósito de Dios, como lo hemos visto en algunas clases. Y en Romanos, en el capítulo 3, el apóstol Pablo señala, dice, versículo 1, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿Cuál es la ventaja que él tenía? Mucha, una gran ventaja en relación a los gentiles. ¿O de qué aprovecha la circuncisión? ¿Le aprovechaba este pacto que Dios había hecho con ellos? Dice mucho, mucho en realidad, en todas maneras. Primero, ciertamente que le ha sido confiada la palabra de Dios. Y es Dios el que Dios mismo entrega su palabra, estatutos, como dice, para que ellos pudiera llegar a ser un pueblo sabio, una nación grande, una nación que tenga juicios de parte de Dios misma, estatutos justos. Por eso es que es tan importante el estudio, como dice el mismo apóstol Pablo, tanto en Romanos
como en la carta de 1 Corintios capítulo 10, donde se relata todas las desobediencias que había hecho el pueblo de Dios. Yo voy a leer simplemente Romanos capítulo 15, versículo 4. Entiendo que muchos han leído 1 Corintios capítulo 10. Dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Hay cosas muy importantes dentro de los libros del Antiguo Testamento. Hay cosas que Dios las ha escrito, hay mucha sabiduría, hay muchas cosas para poder ponerlas en conocimiento nuestro. Dice, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengamos esperanza. No olvidemos que la palabra Escrituras se está refiriendo a las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento. Es importante, ellos tenían una gran verdad. A ver, voy a cerrar acá. El libro de Deuteronomio, sabemos que el autor que escribió es Moisés. Hemos dicho que es una colección de sermones de Israel antes que cruzaran el Jordán. Esto fue hecho antes. Porque así lo dice el libro de Deuteronomio capítulo 1 en el versículo 1. Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán, en el desierto de Arabá, frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Aserot y Disahab. Aquí son palabras que se hacen antes de entrar a la tierra prometida. Se cree que alguien más, probablemente Josué, pueda haber escrito el último capítulo, ¿no? de la muerte que se habla de Moisés. Ahora, esto es interesante. Estos sermones se produjeron durante un periodo de los 40 días previo a la entrada de la tierra de Israel a la tierra prometida. El primer sermón de esto fue pronunciado el primer día del 11º mes, así lo dice Deuteronomio capítulo 1, versículo 3. Y aconteció que a los 40 años, dice en el mes 11º, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. Y se produce el primer sermón. Ahora, estos sermones se produjeron durante el periodo de los 40 días, previo a la entrada a la tierra prometida. Los israelitas cruzaron el Jordán 70 días después, en el día 10º del primer mes. Así lo señala el próximo libro que nosotros vamos a estudiar, el libro de Josué, en el capítulo 4. En el versículo 19 de Josué, dice, y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Y ahora cruzaron el Jordán. Lo cruzaron, como la escritura lo dice, el día 10 del mes primero. Ahora, sacando la cuenta, restando los 30 días de duelo, después de la muerte de Moisés, porque hubo 30 días de duelo, tenemos los restantes 40 días. Por eso que decimos, estos sermones se produjeron durante el periodo de 40 días, durante 40 días antes de que ellos entraran. Ustedes pueden sacar la cuenta en su casa teniendo estos textos que yo le estoy señalando. Hay versículos clave en el libro. Primeramente leímos el Deuteronomio 4:2, el hecho que no se les manda añadir ni disminuir a la palabra. Hay una tremenda expresión en Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 7, donde se dice a Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, Dios es uno. Pero bien tenemos nosotros la revelación de Dios en tres personas, Dios, pero Dios es uno, Dios es uno es. Y amarás al Señor tu Dios. Es un texto que Jesús lo va a explicar, que constaba toda la ley y los profetas. Y ahí en el Deuteronomio capítulo 32, en el último
versículos 46 y 47, nuevamente estos verbos, porque los verbos son importantes, la forma como están puestos en imperativo, aplicar vuestro corazón a todas las palabras que yo testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuidéis de cumplir todas las palabras de esta ley, porque no es cosa vana, es vuestra vida, le dijo. Y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. No olvidemos que en esto estaba constituido el hecho de que ellos estuvieran ahí en la tierra prometida y no fueran retirados de ahí. Bien, hay un breve resumen. Al israelita se le ordena recordar 4 cosas. 1, la fidelidad que debían tener con Dios, ser fiel con Dios en poder seguir todas las instrucciones que Dios estaba dando. Una cosa también, la santidad de Dios. Y poner mucha atención, porque el libro va a hablar de bendiciones y maldiciones. Iban a tener bendiciones si escogían hacer la voluntad de Dios, pero también iban a venir sobre ellos maldiciones, e incluso de la tierra en la cual ahora iban a poseer, de acuerdo a las promesas que Dios entregó a Abraham, iban a ser quitados si ellos no hacían la voluntad del Señor. Como también el libro va a explicar que si ellos entran en arrepentimiento y reconociendo la situación en la cual ellos habían fallado, Dios tenía también la facultad para poder volverlo a poder restaurar todas sus bendiciones. Así que los primeros 3 capítulos resumen el viaje de Egipto hasta la ubicación actual, Moab. El capítulo 4 es un llamado a la obediencia, ser fieles a Dios, porque fue fiel Dios con ellos en darle todas las cosas. Los capítulos 5 al 26 son una repetición de la ley, exactamente como lo habían recibido ahí en Horeb o en el monte Sinaí. No olviden que Sinaí y Horeb se refiere al mismo lugar. Son una repetición de la ley, los 10 mandamientos, las leyes concernientes a los sacrificios, los días especiales, y el resto de la ley son dadas a esta nueva generación. Hay bendiciones para los que lo obedezcan, y también hay hambre. El hambre es prometida para aquellos que quebranten la ley del Señor. El tema de las bendiciones continúa nuevamente en los capítulos 27 al 30. Nuevamente se repiten. Esta porción del libro termina con una clara elección de parte ante Israel. Si ustedes leen 30, versículo 19, Deuteronomio 30, verso 19, dice: hoy he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Eso es lo que tenían delante de ellos. Pero ellos tenían algo que hacer. Escoge pues la vida. Eso fue el consejo de Dios. Tenían la vida y la muerte, la bendición y la maldición, pero el deseo de Dios se encuentra en lo que Él recomienda. Escoge pues la vida. Y ese es un verbo importante, el verbo escoger. Uno, para poder servir a Dios, uno es el que tiene que tomar decisión. Uno tiene que escoger. Siempre es como vamos a ver en el libro de Josué, cuando él, escogeos a quien sirváis. Yo y mi casa serviremos al Señor, pero yo he hecho mi elección. Uno tiene que escoger, uno tiene que elegir por Dios o por el diablo, por Dios o por el mundo, pero uno tiene que tomar una decisión, no se puede estar en tierra de nadie. Uno tiene que tomar. Ahora, Dios aconseja, le aconseja a ellos que escojan la vida, que escojan la vida. En los capítulos finales, Moisés exhorta al pueblo, establece a su sucesor, Josué, escribe un cántico, y porque fue necesario estas cosas. Si uno va a aquellos últimos capítulos, va a llamar la atención de que, por ejemplo, capítulo
31, en el versículo 20, dice que, dice, porque yo le introduciré en la tierra que juré a sus padres, habla el Señor, la cual fluye leche y miel, y comerán, y se saciarán, y engordarán, y se volverán a dioses ajenos y les servirán, y me enojarán e invalidarán mi pacto. Y cuando le vinieren muchos males y angustia, entonces este cántico responderá en su cara como testigo, pues será recordado por la boca de sus descendientes. Porque yo conozco lo que se proponen de antemano. Antes que lo introduzca en la tierra que juré darle, dice, y Moisés escribió este cántico aquel día y lo enseñó a los hijos de Israel. Y dio orden a Josué, hijo de Nun, y dijo, esfuérzate y anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré y yo estaré contigo. Pero si ustedes ven, lo que Dios sabía exactamente cómo iban a hacer ellos en cuanto a su servicio, a su fidelidad. Él iba a cumplir su palabra completamente, pero ¿qué iba a pasar? Que cuando ellos, dice, comieran, se saciaran, engordaran, dice, se van a volver a Dios ajeno y le van a servir y me van a enojar. Ellos van a invalidar mi pacto. O sea, Dios sabía, como Dios sabe todas las cosas. Si uno va al libro mismo de Deuteronomio y cuando Moisés recapitula la promulgación de la ley, dice el versículo 4, verso 44, 4 de Deuteronomio, dice, esta pues es la ley que Moisés puso delante de los hijos de Israel. Y dice, estando en el capítulo 5, llamó Moisés a todo Israel y les dijo, mire, oye Israel los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprenderlos y guardarlos para ponerlos por obra. Y aquí hay interesantes verbos, nuevamente lo mismo, oye los estatutos, ¿para qué? Para aprenderlos, luego que lo aprendan, que lo puedan guardarlos. ¿Y con qué propósito? Para ponerlos por obra. Para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb, en el Sinaí. El monte Horeb, Sinaí es igual. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, o sea, no lo hizo con Abraham, Isaac y Jacob, lo hizo con ellos, lo hizo sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Está recordando, ¿no? Cuando el Señor le entregó la ley, aquí se repite la ley. Ahora, dice la Escritura, versículo 22, 5:22. Esta palabra habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más. Y la escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Dios se la entregó. Todos sabemos lo que pasó con esas primeras. La escritura en el capítulo 6 les dice en el versículo 10, cuando Jehová tu Dios te ha introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Pero esto no se cumple. Ustedes saben que la caída de Israel fue porque ellos se olvidaron de Dios. Se olvidaron de todas estas cosas. Pero Dios les advierte una y otra vez. Si uno va al capítulo 8, dice el versículo 1, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte,
para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si había de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres le habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Les recuerda, por ejemplo, en esos años por el desierto, tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce que así mismo en tu corazón, que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Bueno, en los versículos 8-11, nuevamente se repite que no se olviden. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua en la roca del Pedernal, te sustentó con maná en el desierto, y digas en tu corazón. Esta es una de las expresiones de mucho orgullo, digamos, de una persona dentro de la escritura, y diga en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza. Y eso es exactamente el pensamiento que Dios no está de acuerdo. Dios no está de acuerdo con los soberbios. Aquí hay una soberbia muy grande, cuando una persona puede tener, no mira hacia atrás, sino ve todo el bien que Dios ha hecho con él, y puede decir esta expresión tan soberbia. Hay muchas expresiones de hombres muy soberbios dentro de la Escritura. Mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, ¿no? Dice: acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y le sirvieres a ellos, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Son expresiones interesantes dentro mismo del libro. El libro de Deuteronomio subraya la importancia de la palabra de Dios. Es una parte vital de nuestras vidas. Aunque ya no estamos bajo la ley del Antiguo Testamento, aún somos responsables de sujetarnos a la voluntad de Dios en nuestras vidas. La simple obediencia trae bendición, y el pecado va a acarrear sus propias consecuencias. Otra cosa que vemos dentro del libro es que ninguno está por sobre la ley. Aún Moisés, el líder y profeta elegido por Dios, ¿qué es lo que necesitaba hacer? Era obedecer. La razón por qué no se le permitió entrar a la tierra prometida fue porque desobedeció el claro mandato del Señor. Ese es el tema. Por eso que la obediencia es un punto importante en esto. Ahora, durante el tiempo de la tentación en el desierto, Jesús citó 3 veces el libro de Deuteronomio. Ahí tenemos el caso de lo que dice Mateo capítulo 4. Y al hacerlo, Jesús nos ilustró la necesidad de guardar la palabra de hermano Efraín. Hablaba de la importancia que tiene el Salmo 19, donde ensalza lo que es la palabra de Dios. ¿No? Hermano Canelo, le quedan 5 minutos. He guardado la palabra de Dios, como dice el Salmo 119, versículo 12, para no pecar contra ti. Eso es importante. El libro de Deuteronomio tiene ese llamado. Al igual que Israel recordaba la fidelidad de Dios, también debemos hacerlo nosotros. El paso a través del Mar Rojo, su santa presencia en el Sinaí y la bendición del maná en el desierto deben ser también para nosotros de ánimo. Es una buena manera, ¿no?, de no tener, cuando tengamos deseo, de mirar hacia atrás. También tenemos el hermoso cuadro en Deuteronomio de un Dios amoroso que desea una relación con sus hijos. El Señor nombra el amor como la razón por la que Él sacó a Israel de Egipto. Él lo sacó, como dice Deuteronomio capítulo 7, verso hasta el 9, con mano poderosa lo sacó. Y así fue. Cuando uno ve
todo ese juicio que cayó sobre Egipto. ¿Qué cosa tan maravillosa es estar libre de la esclavitud del pecado y ser amado por un Dios todopoderoso? Esa es una aplicación importante que nosotros podemos aprender. Todos estos libros yo se los voy a mandar, así que para que lo tengan, pero cuando lo terminemos. El libro fue dado antes de entrar a la tierra prometida, ya hemos dicho, comienza a ser dado en el capítulo 1-3, la generación pasada ya muerta, excepto Josué y Caleb, y el propósito del libro está ahí en el capítulo 30. Capítulo 30, en los versículos 15 al 20. Este es uno de los propósitos del escrito de este libro. Si uno lee, este es lo último que vamos a leer, versículo 15 dice: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra en la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyere, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y le sirvieres, yo protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán, para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Esta es una parte importante del propósito del libro, que esperamos en la próxima clase ya concluirlo. Que el Señor les bendiga.